Hola queridísimo, aquí estamos nuevamente con palabras de vida eterna. Estamos contentos, esta vez estoy desde el jardín de mi casa, ¿ok? Hemos regresado y gracias a Dios hemos regresado con bien. Espero que los otros videos que he subido ya a las redes ustedes puedan verlo, pueda ser de vuestro agrado. Y recuerden que estamos aquí dispuestos a que cualquier persona que quiera colaborar con este canal, ¿no? Quiera colaborar, sepan que es muy bienvenido. Si tienes un don, un talento, si tienes cantos originales, si quieres ser también proyectado por medio de tu canal, yo les digo, ¿verdad? Ok, puedas, ¿qué cosa? Apoyarlo por todos los medios posibles, ¿ok? Como ustedes saben, el tema del gran conflicto que estamos estudiando cada semana es un tema muy lindo, muy importante y que cada vez se va poniendo más candente la cosa, ¿no? Se va poniendo más caliente, como se dice en estampo latinoamericano, ¿verdad? Hoy en día vamos a estudiar sobre la luz que brilla en la oscuridad, la luz que brilla en la oscuridad. Cuando yo estaba en Torino, me recuerdo que allí en Torino, en los valles valdenses, ¿no? Para quien no conoce, yo le recomiendo, si quiere hacer una guía espiritual, si quiere ir a hacer un paseo de estampo espiritual para reconocer, ¿no? Personas valientes que por causa de la fe sufrieron mucho, ¿verdad? Y se escondían dentro de las cavernas, se escondían ahí en las iglesias que se llaman las iglesias de las rocas, de las piedras, ¿ok? De las cuevas. Pueden irse a Torino, ¿ok? Y vayan a conocer todo. Es un lindo lugar para poder recorrer en medio de la naturaleza y puedan también reconocer algunos escondrijos, algunos lugares, ¿no? Que son difíciles de acceder, pero que sin embargo, haciendo un poco de esfuerzo, ustedes van a reconocer una vez que entran por las puertas principales. Dentro hay unas grandes monumentos, unas iglesias naturales, se podría decir, ¿no? Construidas en medio de las rocas que Dios mismo ha elaborado en aquel periodo, en aquel tiempo, para que hombres fieles, hombres valientes puedan seguir allí, ¿verdad? Manteniéndose firmes, escondidos, para evitar, ¿no? Unas persecuciones, para evitar maltratamientos físicos, para evitar torturas, ¿ok? Y tantas cosas que sucedían en aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo. Ustedes saben cuál es la iglesia que perseguía. Y bueno, y sabemos también que a la luz del evangelio será la misma iglesia que también en el transcurso del tiempo va a operar las mismas cosas de lo que sucedió en antaño, ¿verdad? Y simplemente a la luz de la profecía bíblica, de la Biblia, nosotros ahora vamos a estudiar este tema de la luz brilla en la oscuridad. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Y quiero recordarles siempre que el mal comenzó prácticamente en el cielo. Hemos ya referido en las lecciones anteriores, ¿verdad? ¿Con quién? Con Lucifer. ¿Ok? Lucifer era un ángel perfecto y bueno, y él tenía esa tesis, ¿verdad? La tesis de que Dios era un Dios malo, un Dios tirano, un Dios que hace leyes que nadie puede obedecer y bueno, y así, ¿no? Pero sin embargo, esa gran batalla que se hizo en el cielo entre
Miguel y también y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, ¿no? Hizo esa tremenda batalla que hubo, ok, no sabemos si era una batalla física, ok, pero yo creo que era más una batalla de tipo intelectual, ¿verdad? Y entonces no se halló en el cielo, nos dice la palabra de Dios, espacio para el diablo, ¿verdad? Porque ya una vez que fue ya todo lo que Dios hizo, todo lo posible que Dios hizo en la libertad de albedrío, a la final se llegó a denotar, la sentencia fue que no hay puesto para el diablo, porque el diablo prácticamente iba contra la orden divina, el parecer divino, contra el carácter divino, y la Biblia nos dice que el carácter divino es Dios es amor, y el diablo estaba poniendo en su tesis, era prácticamente la duda sobre el carácter de Dios, y entonces fue expulsado el gran dragón, okay, que engañó prácticamente a miles de ángeles también, ¿verdad? Fue echado por tierra y a la final, ¿qué cosa? Fue expulsado y él andaba por los diferentes mundos, ok, por los diferentes mundos, pero en particular cuando se presentaba delante del trono de Dios, ok, Dios le decía, ¿no? ¿De dónde está? Eso estamos en el libro de Job, ¿no? Y Dios le preguntaba sobre Job, ok, ¿se acuerdan ustedes sobre Job? Y vemos, ¿no? Que hubo un tiempo en el cual el diablo fue a todos los otros mundos donde Dios había creado, ¿no? Fue a tentar, como quien dice, y encontró prácticamente un terreno fértil aquí en la Tierra, en el planeta Tierra. Y así el diablo, entonces, la tesis que él tenía, lo llevó con su astucia, porque el diablo es un ser astuto, ¿no? Lo presentó poniendo siempre en tela de juicio, en duda, torciendo la palabra de Dios. Esa es la práctica del diablo, ¿no? La artimaña del error es esta, es el padre de la mentira, dirá Jesús, ¿no? El diablo usa eso, ¿no? Parece que usó la palabra de Dios, pero sin embargo puso ya en duda, ¿no? Con que Dios los ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto. Bueno, ustedes saben que eso Dios no lo dijo, pero él ya puso en duda, ¿no? Y de ahí el hecho de que haya dicho qué cosa, no moriréis, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí también hemos ya enfatizado la primera mentira, el primer sermón del diablo fue propio sobre este tema que hoy día, ¿no? El espiritismo antiguo, el espiritismo moderno es el mismo, pero ¿de dónde nació? De esa primera semilla, ¿no? Del sermón diabólico, ¿no? No moriréis, no moriréis. Y de ahí se centra todo lo que es el factor espiritismo, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la inmortalidad del alma, ¿no? Que lamentablemente en muchas iglesias también viene predicado eso, ok, como una verdad divina, pero sin embargo Dios contradice todo eso, ¿no? Es más, Dios condena su pena de muerte a aquel que practica esas cosas, a aquel que practica todo lo que tiene que ver con astrología, todo lo que tiene que ver con la necromancía, todo lo que tiene que ver con la cartomancía, todas esas cosas, ¿no? Ok, hoy en día hay un sinnúmero que está en un aspecto moderno, todo eso, y es aparentemente muy bonito, ¿no? Que te leen la suerte, que te leen la mano, que te leen esto y este otro. Hoy en día incluso hay ciudades enteras, países enteros que a nivel televisivo te presentan, ¿no? ¿Qué es lo que te dice, por ejemplo, los signos zodiacales, ¿no? Y ahí está quién es Virgo, Leo, Capricornio, Libra, Cáncer y todo lo demás, ¿no? Quieren saber qué es hoy en día hay el nombre, el color, digamos, el número de la suerte, digamos, también el perfume, el metal, y eso se ha hecho una religión, ¿no? Y hay personas que no salen de la casa mientras no practiquen, pero sin embargo, cuando tú eres un hombre sincero, es un hombre creyente en las cosas que Dios te dice, tú vas a leer que Dios condena eso, y la Biblia dice que los que practican estas cosas no van a entrar en el reino de los cielos. Des en cuenta, tío, para Dios es así, es claro el mensaje bíblico. Entonces, bueno, hemos visto entonces que esta batalla, ¿no? Una vez que vino hacia la tierra, entonces ahora la tesis del diablo era, ¿verdad? Frente al universo, ¿verdad? Él quería seguir porque ese gran conflicto continuó, ¿verdad? Entre el bien y el mal continuó. Y entonces el diablo ahora, él que había mencionado, había dicho Dios, bueno, pues ahora tú eres un Dios de verdad, entonces mata a Adán y a Eva, porque tú dijiste del día que de él comieres, ciertamente morirás. Listo, ellos comieron, pecaron y ahora, ¿qué cosa? Destrúyelos, ¿no? Destrúyelos. Ah, no, pero tú no quieres destruirles, eres un Dios de amor. Entonces, como eres un Dios de amor, entonces reconoces simplemente que tus
tus leyes son difíciles de obedecer, ¿ok? Y entonces perdónales, porque tú eres un Dios de amor, no puedes castigar a estas personas de ese modo, ¿verdad? Por unas leyes incumplidas, ¿ok? Y entonces, sea que Dios respondía entre una y la otra, prácticamente, ¿qué cosa? El carácter, su justicia y el amor que Él es, caía, o en otras palabras, Dios dejaba de ser Dios, ¿ok? A este punto, entonces, Dios da el primer evangelio, como lo hemos mencionado, ¿verdad? El primer evangelio está en Génesis 3:15, donde Dios da ahí la sentencia de lo que Él había ya preparado desde antes de la fundación del mundo, nos dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Él había decidido que en la libertad, en el libre albedrío, en la libre decisión del ser humano, ok, si él tomase un día la decisión de pecar, entonces el plan de la salvación se iba a activar. Esta cosa, Dios lo reveló por primera vez después que el hombre cayó en pecado, reveló cuál había sido el plan de la salvación, ¿verdad? Y entonces el universo estaba en silencio, esperando cuál era la respuesta de Dios, y entonces Dios ahora le sentencia al diablo y le dice, mira, ok, tú me dices que te responda con estas dos cosas, ¿verdad? O que haya muerte, o que haya qué cosa, o el perdón. Yo te voy a responder a ti con las dos cosas. Va a haber muerte, pero también va a haber qué cosa, perdón. Pero la muerte no va a ser causada sobre aquellos hijos, qué cosa, sí, que yo les creé. Voy a causarme la muerte sobre mí mismo. Imagínense ustedes. Y ahí está el corderito de Dios, ¿verdad? El que cubrió, porque ellos estaban cubiertos con hojas de higuera. Ok, pero sin embargo, Dios les cubrió a ellos con pieles, ¿verdad? Yo imagino a Adán, ok, cuando hizo su primer sacrificio, ¿no? Y al ver derramamiento de sangre, porque el principio bíblico es eso, sin derramamiento de sangre no existe remisión de pecados, nos dice la Biblia. Entonces tenía que haber muerte, y bueno, las hojas de los árboles no pueden cubrir la nudez, la desnudez de moral, espiritual de la persona, y entonces tuvo que haber muerte, ¿verdad? Y ahí murió el corderito, y ese corderito significaba simplemente, era un símbolo de aquel Cordero de Dios que es Jesucristo, quien quita el pecado del mundo. Eso nos dirá también qué cosa. Juan, que era el primo de Jesús, Juan el Bautista, y él dirá, síganle a él, porque él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Es necesario que yo, dice Juan, ¿verdad? Que yo disminuya para que él crezca. Qué lindo, ok, qué lindo. Y entonces, a la luz de esto, el plan de la salvación fue activado. Jesús vino, nació, pero ahí vemos, ¿no? Que cuando él nació como un bebé, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el diablo, siempre el diablo tiene, se podría decir, sus instrumentos, ¿no? Sus instrumentos. Y siempre ha sido en el ámbito religioso, ¿ok? Antes era, por ejemplo, el poder imperial, el poder romano, ¿verdad? Sí, pero siempre está el ámbito religioso ahí colocado, siempre hay, la cuestión es de estampo religioso. Esa es la gran lucha entre el bien y el mal. Y eso también será en los últimos tiempos. La Biblia dice que habrá un poder político y un poder religioso, los cuales se unirán, se formarán la marca de la bestia y perseguirán a aquellos que son fieles a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Ok, y eso es lo que pasó ya en antaño. Y entonces, sucediendo esto en antaño, el diablo ahora, ¿qué hace? Hace todo lo posible por perseguir. Y ese era el modo de él, ¿verdad? El modo de él. Ok, mientras la Roma imperial estaba persiguiendo a los cristianos, sucede que habían cristianos que siempre, porque Dios siempre ha mantenido o ha tenido un pueblo fiel, un pueblo valiente a las escrituras, ¿verdad? Y siempre se ha mantenido ahí. Entonces estas personas, ¿qué es lo que sucedía? Sucedía que vivían en la verdad de lo que dice la palabra de Dios, y motivo por el cual venían perseguidos. El diablo, después, viendo que no podía exterminar la verdad implantada en los discípulos, implantada en las personas fieles al Señor, ¿qué es lo que hacía el diablo? Entonces el diablo ahora usaba otros medios. Y esos medios que el diablo usaba, entonces ahora es comenzar a mezclar, ¿no? Ok, hacer que la religión abrace al poder estatal, y a través del poder estatal, entonces, ¿qué cosa? Así que poco a poco todo lo que tiene que ver con la cultura del paganismo pueda entrarse en medio de la iglesia, ¿no es cierto? Y ahí está lo que se llama el sincretismo religioso, ¿verdad? Como la cultura entra a ser parte, ¿qué cosa? Así, y en vez de que se podría decir
la cultura o todos tenga una regla de medida con la palabra de Dios, ahora qué cosa, a la palabra de Dios le quieren, o sea, que torcer al fin de poder adaptar la palabra de Dios a la cultura y no al contrario, ¿ok? Entonces es necesario, ¿no? Que toda regla de medida, ¿ok? Tiene que ser la palabra de Dios, la palabra de Dios. Incluso Jesús dirá, con fuerza dirá, ¿no? ¿Quién dé su vida por mí? Dice Jesús, por mí, o sea, que por él o por la palabra de Dios tiene vida eterna, tiene vida eterna. El apóstol Pablo también nos mencionará y nos dirá qué cosa, nos dirá que cualquiera que les predique un evangelio diferente a lo que ya está escrito en estos 66 libros de la Biblia, entonces dice, puede ser que venga un mismo ángel del cielo a predicarles a ustedes, que diga que es un ángel, pero sin embargo, qué cosa, sepan ustedes que no es de Dios eso, no es de Dios. La Biblia dice, sea anatema, o sea, sea maldito aquel quien les predica un evangelio diferente al de la palabra de Dios. Entonces yo creo que debemos de ser personas nobles, ¿no? Personas nobles en el sentido de que Jesús exalta, ¿no? Una vez aquí el apóstol Pablo también exalta, en la palabra de Dios dice que los habitantes de Berea tenían un sentimiento más noble que los habitantes de Tesalónica. ¿Por qué? Porque, dice, indagaban, estudiaban para verificar si todo lo que Pablo decía era verdad a la luz de la palabra de Dios. Si se dan cuenta ustedes, esa es la regla de medida. A cualquier iglesia a la que tú vas, ¿ok? A cualquier iglesia a la que tú vas, tú tienes que llevar contigo la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y a la luz, y yo creo que si eres un ministro de culto, eres cualquier persona que expande, que predica, que enseña la palabra de Dios, es tu responsabilidad poder decir, miren, lo que yo le estoy leyendo está escrito en tal parte, está escrito en tal parte, ¿no? Y entonces las personas que puedan ir a verificar, porque como ustedes verán, el diablo mismo usó la palabra de Dios, pero usó a su propia conveniencia. O sea que, y hoy hay muchas religiones en ese sentido. Cogen un texto sin verificar el contexto inmediato, el contexto bíblico en general, y de ahí salen hoy en día un sinnúmero de religiones, ¿verdad? Y todas dicen que son verdad, todas dicen que son verdad. Entonces, a la luz de esto, yo te pido que tú puedas fijarte en lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Yo creo que es necesario verificar siempre con la Biblia si todo lo que viene dicho, incluso pueden ser palabras bonitas o por una persona muy gentil, muy amable, muy cortés, ¿verdad? Sí, que parecen un estudioso, que puede tener tanto que cosa, que sea una persona erudita, que puede tener tantos títulos en medio, ¿no? Pero muchas de las cosas que vienen dichas y que te enseñan a ti a leer blanco por negro o negro por blanco, ok, a cambiar, a entenderle diferentemente de cómo Dios lo ha establecido en la palabra de Dios, entonces tú tienes que darte cuenta que no es un instrumento de Dios esa persona, no es un instrumento de Dios, ¿ok? Y Jesús mismo le dirá, ¿no? Por ejemplo, al mismo Pedro cuando estaba yendo contra la voluntad de Dios. Pedro, cualquiera puede decir, ¿no? Simplemente le dio un consejo bueno a Jesús, cuando Jesús dice, ahora es necesario, ya llegó la hora, ¿no? Es necesario que yo vaya a Jerusalén y ahí me van a matar. Entonces, Pedro, ¿qué hace? Pedro dice, pero Jesús, si te van a matar, entonces no vayamos para allá, huyamos, vayamos para otro lugar, ¿no? Y entonces Jesús en ese momento le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estaba prácticamente colocando piedras de tropiezo para la voluntad de Dios, ¿ok? Dios había dicho, Jesús mismo había dicho, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que la voluntad de Dios es la que siempre tiene que prevalecer, siempre tiene que prevalecer. A Jesús, a Jesús se entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Cualquier persona que te predica a ti en contra de la palabra de Dios o sofisticadamente te quieren ir qué cosa cambiando poco a poco al punto de decir cosas extrañas de la Biblia o contradiciendo a lo que Dios mismo escribió, ¿ok? Basta, por ejemplo, que tú verifiques en los 10 mandamientos. Anda y controla tú, ¿no? Lo que la gente te enseña de los 10 mandamientos y anda, controla lo que Dios dice en el Éxodo 20. Por ejemplo, imagínense ustedes, y tú te vas a llevar a veces sorpresas que las personas le están obedeciendo 10 mandamientos de los cuales Dios no enseñó. ¿Ok?
los verdaderos 10 mandamientos están escritos en Éxodo 20. Ok, si tú lo vas a leer, entonces tú vas a decir, ah, wow. Entonces ahí tú verifica. Y si eres un cristiano fiel, un cristiano sincero, entonces tú vas a decir, yo voy a aceptar lo único que Dios escribió de toda la Biblia, con su propio dedo, son los 10 mandamientos. Entonces yo tengo que aceptarlos. Ok, ¿por qué? Porque los 10 mandamientos expresan lo que es el carácter de Dios. Ok, y esto también demostrará, nos dirá el libro de Apocalipsis, que el dragón, o sea, que el diablo se llena de ira contra la mujer. La mujer es la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la iglesia? La iglesia, una de las características verdaderas de la iglesia es, ¿qué cosa? La iglesia verdadera es que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿ok? Aquí no hay dudas, no hay colores grises, ¿ok? O sea que si cualquier iglesia, incluso a la que tú frecuentas, ¿no? ¿Ok? Te dicen, no, mira, los 10 mandamientos es una cosa, una norma que es descrito, muy lindo, sí, demuestra el carácter de Dios, pero nosotros hemos verificado, ¿no? Que aquí cierto mandamiento, ya eso era para los judíos, o eso era ya en la antigüedad, o eso era en el Antiguo Testamento, ¿entiendes? Y comienzan ellos, no, son buenos, pero por ejemplo, este mandamiento aquí tenemos que quitarle, tenemos que modificarle, y así, ¿no? Hay una iglesia que, por ejemplo, imagínense, el segundo mandamiento lo quitó absolutamente, ¿no? Y el segundo mandamiento prohíbe, por ejemplo, tener imagen. ¿Entienden? Prohíbe. Dice, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Ok? No te inclinarás delante de ellas, no las honrarás. ¿Ok? Pero esta iglesia es así, bien astuta con el hecho de decir, no, es que no estamos adorando, estamos venerando, tenemos esas imágenes y cosas por decir. Pero ¿por qué cambias el mandamiento? ¿Por qué cambias? ¿Ok? Y entonces, como ya se quitó ese mandamiento, ya no serían 10, serían 9 los mandamientos. Y a la luz de estos 9 mandamientos, entonces, para que se completen los 10, el 10º mandamiento que en la Biblia dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni su asno, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo, que habla propio un solo mandamiento de la codicia, ellos lo dividieron en 2 para completar los 10, ¿ok? Y entonces ponen, no codiciarás la mujer, y el 10º, no codiciarás ninguna cosa de tu prójimo. ¿Van entendiendo? Ok, pero según ustedes, ¿eso está bien? Eso está mal. Ponte la mano en el corazón y te vas a dar cuenta, dices, no, pues yo estoy desobedeciendo a Dios. Y entonces ese es el conflicto en el cual nosotros ahora estamos viviendo y que durará, muchachos, ok, cualquier persona que seas tú, quiero que sepas que ese es el conflicto que durará hasta cuando Cristo regrese. Ese es el gran conflicto, ¿ok? El gran conflicto, el diablo sabe, ¿ok? Que la palabra de Dios es la única fuente de ¿qué? De esperanza que nos da el plan de la salvación. Está escrito aquí, ¿ok? Todo lo que es prácticamente la justificación, la redención, el regreso de Cristo, todas las verdades bíblicas están aquí. Y yo creo que toda doctrina que cualquier iglesia enseñe tiene que tener sólidas bases en el contexto de la palabra de Dios, ¿ok? En el contexto. Si tú coges solo una partecita y dices, así yo lo entiendo, y de ahí sacas una doctrina, eso está muy mal. Por ese motivo yo te recomiendo, ¿verdad? Te recomiendo a que tú puedas hacer simplemente como dice el profeta. El profeta dice, cuando yo leí tu palabra, y para mí dice, yo la comí, yo la devoré y me fue por gozo y alegría de corazón. Acepta tú la palabra de Dios como única fuente de verdad absoluta. Por eso dirá Jesús, ¿no es cierto? Que la palabra de Dios es la verdad, ¿ok? Y que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. ¿Ok? Pide la ayuda a Dios, ¿ok? Jesús él mismo dirá, yo soy, ¿qué cosa? El camino, la verdad. La Biblia nos dice que el Padre es la verdad y también la palabra de Dios nos dice que los 10 mandamientos de la verdad. O sea que esos son los 5 pilares de la verdad. El Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, ¿ok? La Biblia es verdad y ¿qué cosa? Y los 10 mandamientos es verdad. Cualquiera de esos de ahí que tú rompas, se cae, crola, el palacio se hunde. ¿Ok? Y tú estás siguiendo posiblemente a hombres, estás siguiendo a hombres y no estás siguiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, quiero que estés atento, ¿ok? Para resumirte la primera parte, ¿verdad? El diablo va a hacer todo lo posible a través de los instrumentos que él tiene hoy, ¿no es cierto? Puede ser instrumentos humanos, puede ser instrumentos, ¿qué cosa? Políticos, puede ser instrumentos cambiados, ¿verdad? Por la sociedad en la cual nosotros vivimos, pueden ser también
instrumentos incluso hasta religiosos, ¿verdad? Porque al tiempo de Jesús los mismos líderes religiosos empujaban, ¿no es cierto?, al poder civil para que maten a Jesús, ¿verdad? Para que lo maten. Y así podemos nosotros percibir que el diablo va a usar en estos últimos tiempos esos grandes eruditos, posiblemente esos grandes estudiosos, para posiblemente poner en tela de duda lo que es la única fuente de la verdad, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y entonces aquí la Biblia nos dice que el dragón, en Apocalipsis 12:9, nos dice que el dragón, ya el hecho del dragón significa que es un destructor, ¿verdad? Y también nos dice que es una serpiente, así viene llamado el diablo, ¿verdad? Que es un dragón y es una serpiente. Dragón porque es un sinónimo de destrucción, y serpiente porque es astuta, ¿verdad? Es astuta. La Biblia dirá que tenemos que ser también astutos, ¿verdad? Como serpiente, pero en el sentido negativo, el diablo es un dragón de destrucción, quiere la destrucción, pero es también astuto, puede cambiar, puede modificar. Si el diablo al mismo Jesús en las tentaciones, imagínense, dice, no, bótate, dice, de aquí allá abajo, porque escrito está. ¿Se dan cuenta? O sea que el diablo conoce la Biblia, pero él es astuto. Él usa la Biblia solamente sacado de contexto para poder hacer lo que él quiere, cumplir sus objetivos. Y el objetivo es alejarte de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, por ese motivo, sepas tú, en este mundo, Jesús dice la palabra de Dios que Él es el que salva. Él, solo Él, ¿ok? No hay religión que salve. Y eso no quiere decir que Dios no tenga su iglesia. Dios tiene su iglesia. Y un día de estos voy a hablarles sobre las características de la iglesia verdadera, ¿ok? Pero Dios tiene su iglesia. Pero las personas, no porque incluso pueden pertenecer a la iglesia a la cual Dios dice que es la verdad, las personas se van a salvar. No, porque en realidad la salvación no viene de la religión. La salvación no viene de las creencias que posiblemente tú tengas o no tengas. La salvación viene de yo rendirme a Jesús y aceptarle a Él como mi Salvador, porque solamente Jesús es la salvación. Religiones habrán, dice un canto, religiones habrán, pero no salvarán. Solo en Cristo Jesús puedes encontrar la salvación. Yo te pido a ti que tú puedas rendirte a Jesús, puedas decirle, Señor, dame esa ayuda del Espíritu Santo para poder ser dirigido por Él, porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia, verdad y juicio. Y a través de eso, entonces, que tú puedas discernir lo que la palabra de Dios nos dice y así puedas desechar todo lo malo y coger todo lo bueno. Que Dios te bendiga y que pongas tu confianza en Jesús, que Él te puede dar a ti, el único que te puede dar la salvación. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él hallaré la felicidad. Y unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Y unidos cantemos y gloria entonemos a quien por nosotros murió. Religiones habrá, pero no salvará. Solo el Hijo de Dios puede dar salvación. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él hallaré la felicidad, la felicidad. Amén. El libro de Juan, el capítulo 8, el versículo del 31 al 32, nos dice Jesús que a los discípulos, a los judíos que lo habían aceptado a Él como Señor, Salvador, ¿verdad? Y le estaban siguiendo, Jesús les dice,
si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y después les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Una de las artimañas del error, una de los instrumentos que el diablo usó fue propio la transigencia, ¿verdad? La transigencia. ¿Qué es la transigencia? Es aquello que se hace o se consiente transigiendo, transgrediendo, ¿ok? Por ejemplo, si tú te das cuenta, ¿verdad? Que una doctrina no tiene base bíblica, entonces tú no vas a decir, bueno, esta iglesia me gusta, o este club, o este grupo me gusta, aunque sí yo sé que está en contra de la palabra de Dios, pero bueno, me cae bien, son buenos, son buenas personas, y me gusta por eso. No, ok, no es así. Yo incluso pensaba, por ejemplo, que la iglesia satanista, ¿saben ustedes que hay una iglesia satanista, no? ¿Ok? Yo tenía en mente que la iglesia satanista eran personas malas, eran personas así. Cuando de pronto conocí a un sacerdote satánico, el cual me invitó propio a ser parte de su iglesia, ¿verdad? Y yo, bueno, en la curiosidad que estaba, ¿no? Yo le presenté, le dije quién era yo, ¿no? Qué cosa había estudiado y todo lo demás. Y entonces yo me di cuenta que esta persona, este sacerdote satánico, él me decía, mira, en realidad la iglesia satánica ayudamos mucho a las personas, somos muy dadivosos, somos muy buenos. El satanismo no es como nos presentan, dicen, no, de matar gatos negros, o de hacer sacrificios humanos, o cosas así por el estilo, o ponerse las marcas, ok, o de hacerse tatuajes del número de la bestia, decía él, ¿no? Ok, eso no es el verdadero satanista. El verdadero satanista es una persona, él me mencionaba, ¿no? Es una persona consciente del conocimiento, necesita el conocimiento, y bueno, y la forma como lo hablaba, casi que lo convencía a cualquiera, ¿no? Ok, pero sin embargo tú te vas a dar cuenta, yo te estoy poniendo un extremo, para que tú sepas que si el mismo diablo, ok, tiene su propia iglesia y te dice que es la verdad, entonces tú tienes que ponerle todo esto a la luz de la palabra de Dios. Si tú sabes que el objetivo es contradecir la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad, entonces la Biblia nos recomienda y nos dice, aléjate, ¿ok? Y así pueden haber otras iglesias, ¿no? Yo no estoy aquí a nombrar es tu denominación religiosa, no estoy aquí, eres tú el que Dios te ha puesto, ¿no? Te da sabiduría para que tú sepas elegir entre el bien y el mal, ¿ok? Entre el bien y el mal. Y entonces tú, si ves algo, a mí me pasó eso, por ejemplo, ¿no? Mi papá, por ejemplo, él ha girado en el transcurso del tiempo por muchas iglesias, pero él siempre ha puesto en tela de juicio, ¿no? Algunas de las cosas. Y él pensó, en el lugar donde yo nací, en la iglesia en la cual yo nací, él pensó ya que allí, en ese lugar, era la iglesia, ¿qué cosa? La iglesia verdadera, decía él, ¿no? Pero lo que me gusta de mi padre es que nunca se ha quedado ahí. Entonces, y yo también, siguiendo el ejemplo de mi padre, comencé después, cuando estaba estudiando ahí uno de esos institutos, me di cuenta que habían cosas que estaban en contra de la Biblia. O sea que la tradición estaba tenía más peso que lo que decía la Biblia. Entonces simplemente, no era tan elocuente en esto, pero simplemente conociendo la palabra de Dios, ok, me fui y les dije, ¿no? A mis directores, a mis profesores, les comencé a decir, miren, ¿por qué ustedes me enseñan algo que está contrario a la Biblia? Y entonces ellos comenzaron ahí a buscar cosas pero que no tenía fuente bíblica, no había fuente, no había base bíblica. Y a la final, yo admiro mucho a este director, ¿no? De este instituto donde yo estaba estudiando. Le admiro mucho, porque fue el único que con toda sinceridad, frente a todos hizo una reunión en general, ¿no? Porque esto comenzó a hacerse un gran, como se podría decir, era un gran problema ya al interno de ese instituto, ¿no? Y entonces este director, él dijo, mira, Franklin, yo te felicito a ti porque nosotros como protestantes, no es que estamos ahí a protestar, a discutir, no. Pues la palabra protestante viene propio de dos palabras, ¿no? Pro y texto, o sea que protesto, o sea que a favor, pro es a favor del texto, a favor del texto bíblico, esa es la palabra protestante. O sea que si eres un protestante, tienes que tener como única fuente, ok, de toda doctrina, de todo enseñamiento, la palabra de Dios. Y entonces él me estaba felicitando y me dice, mira, yo te felicito porque tú lo que estás diciendo, estás prácticamente favoreciendo al texto bíblico, pero las preguntas que tú no estás haciendo, te quiero decir, él me dijo, ¿no? Y frente a todos los profesores que estaban ahí, y él como director, él dice, mira,
Te aseguro que lo que tú nos estás diciendo, principalmente eran dos doctrinas, ¿no? La que les había presentado y por la cual yo les había dicho, ustedes tienen que darme base bíblica, fuerte base bíblica para poder yo creer, porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma, es el principio de la exegesis bíblica, ¿verdad? Ok, entonces tienes que tú explicarme con la misma Biblia lo que dice un cierto texto. Y sin embargo ellos no encontraban. Entonces este director fue el único, mientras los otros estaban ahí, fue más de unos 3 meses, casi 6 meses que estábamos discutiendo sobre el mismo tema. Y este director, él me dijo, Franklin, mira, tú tienes toda la razón. Nosotros no tenemos una fuente bíblica clara sobre lo que nosotros estamos observando, ¿ok? Y él lo dijo, mira, si tú nos estás exigiendo a nosotros que prediquemos solo la palabra de Dios, abandonando este tipo de tradición que hemos tenido ya como iglesia, tú nos estás exigiendo una cosa fuerte, dice, no, debería de ser así. Debería de ser así, nosotros deberíamos estar dispuestos a cambiar, pero cambiar esto significaría cambiar no solamente nuestra denominación religiosa a nivel nacional, él decía, no, primero a nivel de ciudad, sino también a nivel nacional, y esto tendría repercusiones a nivel incluso mundial, y te aseguro que va a ser imposible. Y él me dijo, mira, yo te admiro y quisiera que tú sigas adelante con esto, ¿ok? Porque la iglesia, el protestantismo, o sea, que la reforma protestante no se queda una sola vez, la iglesia reformada siempre va a ¿qué cosa? Una iglesia que está siempre en continua reforma. Eso es lo que nos dice Martín Lutero, ¿ok? La reforma es así, ¿ok? No se queda de una sola vez para siempre, fue descubierto algo y se quedó ahí. No. Esto tiene que ir siempre en continua evolución. Es por ese motivo que yo te pido a ti, que si tú crees que hay una doctrina en la iglesia y tú eres un dirigente de iglesia, ¿no? ¿Crees que hay una doctrina que está en contra de la palabra de Dios? Yo te pido en el nombre de Jesús, cambia esa doctrina. Si tú conoces una verdad nueva, cámbiala. Y eso podemos encontrar también, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo. Cuando Pablo vino, encontró a 12 personas, ¿ok? Que estas personas ya se habían bautizado incluso, ¿no? Pero vino Pablo y les dice, pero ustedes se bautizaron también en el bautismo que Jesús enseñó. Y ellos dicen, no, nosotros no, por ejemplo, el Espíritu Santo que tú nos vienes a decir ahora, no hemos sabido ni quién es el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo, él les enseñó a estas personas sobre el Espíritu Santo. Y después la Biblia dice que Pablo les cogió, les dijo, vengan, y les rebautizó. Desen cuenta ustedes, ¿era un segundo bautismo? No era un segundo bautismo, porque el bautismo es uno solo. Pero ellos no tenían, ¿qué cosa? Todo el conocimiento de la verdad. Si van entendiendo ustedes, o sea que, ¿por qué? Porque Jesús, él dice, no, id, predicad el evangelio, hagan discípulos. Un discípulo es una persona que sabe reconocer al menos las doctrinas de la iglesia, ¿ok? Y entonces es por ese motivo que Jesús, él mismo nos dio ejemplo. Él se bautizó, por ejemplo, cuando tenía 30 años, desen cuenta, ¿no? Y entonces yo creo que las personas, mínimo, el que viene bautizado, debería tenía conciencia de qué es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Por eso es que hay una doctrina que ustedes saben, ¿no? De una cierta iglesia que impone en cierto senso de que las personas pequeñas, los niños pequeños, los infantes aún, ¿no? Que no entienden nada, sean bautizados. Lo que se habla del pedobautismo, ¿no? Ok, pero que en la Biblia ustedes no van a encontrar nada de esto. Jesús no fue bautizado cuando era pequeño y Él quiere que nosotros sigamos su ejemplo. Él fue bautizado ya cuando cumplió la mayoría de edad, ¿ok? Y eso debería ser también, ¿qué cosa? Para nosotros, hoy en día, ¿verdad? A pesar de que la mayoría de edad hoy en día es diferente a la de Jesús, ¿ok? Hoy en día, por ejemplo, pero cada iglesia tiene que saber sostener cuál persona ya puede saber identificar entre el bien y el mal y poder decidir por las doctrinas de aceptar en su corazón y serle fiel a Dios. ¿Van entendiendo? Entonces, eso es lo que simplemente Dios nos está enseñando, Y si alguien, por ejemplo, fue bautizado en una forma incorrecta, porque también eso también, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta de ser bautizado? Todos estos temas vamos a profundizarlo, ¿no? Pero si tú fuiste bautizado en forma incorrecta, o no conocías la verdad, o fuiste bautizado sin que tú ni lo sepas, o fuiste bautizado simplemente porque tuviste una manipulación mental ahí, personas que te estaban empujando o te hicieron, como alguien dice, un lavado de cerebro, ¿ok? Yo creo que es necesario a la luz de la palabra de Dios
poder, ¿qué cosa? Tomar decisiones conscientes de lo que Dios nos manda, ¿ok? Recuerden ustedes que la palabra de Dios no es una religión emocional, ¿ok? Ay, que Dios me llega, me llena el espíritu, tenemos que sentir la presencia de Dios en nuestra vida. No, Jesús dirá, eso a mí no me interesa, ¿ok? Yo sabré que ustedes son mis discípulos si ustedes guardan mis mandamientos, porque el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso. Eso lo dice la palabra de Dios. Yo estoy simplemente reportando lo que dice Jesús, ¿sí me entiende? Y así hay muchas iglesias que solamente son iglesias sentimentalistas en este ámbito, ¿no? Y eso no está bien. Por eso Jesús dirá, este pueblo, esta iglesia o estos hombres me honran con sus labios, con su lengua, pero en vano me honran. ¿Por qué? Porque observan otras cosas, están siguiendo mandamientos de hombres, están desobedeciendo a mi palabra. ¿Van entendiendo? O sea que yo te pido por la gracia de Dios, tú pon tu mano en tu corazón, ¿ok? Y si eres una persona fiel a Dios, dile, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame en tus sendas a caminar, porque yo estoy cansado de los míos. Dilo a Dios, Señor, tú eres el Dios vivo, ¿ok? Y tú eres mi buen pastor y tú me vas a conducir por la carretera de la verdad. Y Jesús dirá, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Permite que el Espíritu Santo toque tu corazón y Él como buen maestro te enseñe a la luz de la palabra de Dios cuál es el mandamiento, cuáles son las cosas, la calle por la cual tú debes caminar. Y entonces tú vas a decir también como el profeta, ¿verdad? ¿Ok? Que yo conocí la verdad y voy a seguir por la verdad y voy a ser feliz en seguir la verdad. ¿Ok? Ten ánimo, ten confianza y recuerda, el diablo va a hacer todo lo posible por alejarte a ti de la verdad bíblica, ¿ok? Torciendo, enseñándote cosas extrañas, ¿ok? Pero sin embargo tú confía en Dios. Dios es poderoso, Él es nuestro Padre, Él nos ama y Él nos dijo que si es que Él nos ama, entonces te va a dejar a ti 2 testamentos bien escritos, como en el caso de la Biblia con 66 libros, libros escritos no en jeroglíficos, libros escritos propios para que tú como hijo de Dios puedas entender cuál es el mensaje de salvación que Él te quiere dar por medio de su palabra. Ten ánimo, ten confianza en la palabra de Dios que es la fuente de la verdad. Confía en Él. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame en tus sendas andar. Muéstrame, Señor, tus senderos. Dime cómo caminar, porque estoy cansado de los míos. Y no quiero más errar, porque estoy cansado de los míos. Y no quiero más pecar. En el libro de los Hechos, del capítulo 20, el versículo del 27 al 32, el apóstol Pablo nos menciona y nos dice que tenemos que estar atentos porque después de él nos dirá, no, tiene doble aplicación, sea ya en el tiempo de Pablo, sea también ahora en el tiempo presente, y esto durará hasta cuando Cristo venga, ¿no? Él nos habla sobre lobos salvajes, ¿ok? Un lobo, ustedes saben, el lobo, ¿no? Como las hienas y así, están listos, dispuestos a venir a devorar. Él dice, van a venir después de mí pastores que son instrumentos diabólicos, ¿ok? Que a la final son vestidos de ovejas, ¿no es cierto? Pero son lobos y van a destruir, van a perseguir, van a devorar, van a querer destruir la iglesia de Jesús. Entonces yo te animo a ti, a que tú puedas también identificar a este tipo de personas, ¿verdad? A este tipo de personas que vienen con cosas falsas. Incluso la Biblia nos dirá, hablando, por ejemplo, ustedes van a ver en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo del 7 al 12, ahí nos mencionan incluso que van a haber milagros
Imagínense ustedes que en el nombre de Dios cogen y hacen milagros. Y hoy en día hay muchas iglesias basadas propio en los milagros. Muchas. ¿Ok? Que simplemente que se haga un milagro, entonces la gente dice, no, en esa iglesia se hace el milagro. Y entonces, como se hace el milagro en esa iglesia, entonces esa iglesia sí es de Dios, es poderosa en la fe. Yo conozco un pastor, conozco que sacan los diablos, que sacan los demonios, que hacen curaciones. Esa sí es la iglesia de Dios, ¿verdad? Esa es iglesia, una iglesia alegre, que canta, que esto, que este otro. No como otros dicen, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y están ahí. Yo quiero que tú sepas, como ya te dije, ¿ok? La palabra de Dios nos menciona, cuando Jesús mismo dirá, no, cuando el Hijo del Hombre venga, muchos se presentarán en aquel tiempo y dirán, Señor, no, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho obras poderosas, hemos hecho milagros, hemos hecho esto, este otro, ¿no? Y Jesús les dirá simplemente, apartados de mí, malditos, yo no los conozco. Y les dice, obradores de maldad. Desen cuenta ustedes, obradores de maldad. Pero ¿qué maldad tiene? Si una persona le cura, le saca el demonio a alguien, o si hace un milagro, cualquiera puede decir, pero ¿qué maldad hay en eso? No, pero Jesús dice, sí hay maldad, porque eso no era un verdadero milagro. Era un milagro hecho por el mismo diablo. ¿Ok? Era un milagro, una artimaña del error para confundir a la gente, y gente hoy en día que siguen a través de los milagros muchas cosas. ¿Ok? Desen cuenta ustedes, por ejemplo, a través de la primera mentira que el diablo puso, ¿no? A través del tema de la inmortalidad del alma. ¿Ok? Yo ya les había mencionado a ustedes que si esa doctrina de la inmortalidad, muchas iglesias, por ejemplo, que basan muchas de las doctrinas, o sea que tienen la base fundamental, la piedra angular es el tema de la inmortalidad, cosa que Dios no nos enseñó. La Biblia dice que nosotros no tenemos nada que sea inmortal en nosotros, nada. Dios nos concederá a nosotros la inmortalidad, pero cuando Él regrese, ¿ok? Ahí, pero por ahora, todo nuestro ser es inmortal. Nosotros no tenemos ese espíritu inmortal. Si alguien te dice, no morirás, este cuerpo es que cosa la cárcel, como ya lo decía Platón, ¿no es cierto? Esta es la jaula, tú eres como el pajarito, el espíritu es como que sale. Cuando tú mueres, como que se muere la jaula y el pajarito vuela finalmente, ¿verdad? Todo eso es prácticamente, ¿qué cosa? Un engaño que ya comenzó desde el púlpito de la serpiente, ¿verdad? Él fue el que engañó. Él dijo, las personas no morirán. Y entonces hoy en día el espiritismo lamentablemente también entra en las iglesias, y hoy en día se enseña a orar, por ejemplo, por los santos, mientras la Biblia nos dice, ¿no? Nos dice que los muertos nada saben. Eso nos dice en Eclesiastés 9:5, ¿verdad? Nos dice que los muertos nada saben. Entonces ahora ustedes tienen que saber, dice, si los muertos nada saben. Yo les pongo solamente esto como ejemplo, para que ustedes vayan y verifiquen en la palabra de Dios, para que ustedes se den cuenta cómo estos lobos salvajes entran y tergiversan, aparte de las persecuciones. Entonces ven que la persecución no funciona, entonces dicen, no vale la persecución, son instrumentos del diablo, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer ¿qué cosa? Cambiemos, transformemos, y comienzan a meter ahí cosas extrañas en la palabra de Dios, a torcer los mandamientos. Entonces este es un ejemplo de lo que yo te digo, ¿verdad? Una vez yo me fui a un funeral en una cierta iglesia. Cuando yo llegué allá, la persona que estaba ahí predicando, la palabra de Dios según él, porque tenía la Biblia ahí en la mano, pero estaba torciendo, así como lo torció también el diablo usando la Biblia, ¿no? El diablo dijo, escrito está. Él también dice, miren, escrito está. Y él cogió un texto que se encuentra propio en 1 Samuel, capítulo 28. Si tú no lo has leído, anda y léelo. Ahí, por ejemplo, se habla de que Saúl consultó ¿a quién? Consultó a una adivina, una necromante. Una necromante es una persona que habla con los espíritus de los muertos, ¿verdad? Cosa que en la Biblia Dios dice que cualquiera que consulta a los muertos, que cualquiera que tiene personas que son necromantes y todo lo demás, dice la Biblia que cualquiera de esas personas que practica esas cosas no va a entrar en el reino de los cielos. O sea que es so pena de muerte, no va a entrar, no va a tener la vida eterna, va a morir. ¿Entienden? Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero sin embargo, ahora esta persona que estaba predicando desde este púlpito, viendo ahí frente al cadáver, dice, así como Saúl, ¿qué cosa? El rey Saúl fue y consultó, ¿no? Por medio de esta persona, consultó a quién, a Samuel, y vino al profeta Samuel. Samuel ya había muerto, ¿no? Vino al profeta Samuel y se presentó. Y ustedes van a ver, este profeta Samuel que se presenta ahí, el supuesto profeta Samuel, ¿ustedes creen que era el profeta Samuel? Miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los muertos nada saben. Si la Biblia dice que los muertos nada saben, no es que se va a contradecir después con este texto bíblico, ¿ok? Y entonces, ¿qué hace?
este rey Saúl va y consulta y le dice a Samuel, mira, dice, no, yo he consultado por todos, pero no he tenido, entonces yo me vi obligado a venir acá para poderte consultar a ti, si en el nombre de Dios yo tengo que ir a pelear ahí contra los filisteos o no, dice, porque tengo un poco de temor y así, ¿no? Entonces, cuando él mismo había matado a todos los sacerdotes, todo, ¿no? Y entonces no tenía él un corazón verdaderamente arrepentido. Y entonces, en medio de todo eso, él comenzó a quebrantar la ley de Dios, ¿ok? De ir a consultar a los espíritus, a los muertos y todo cosas por el estilo, ¿no? Y entonces viene el profeta Samuel y le dice, en el nombre de Dios, dice, no, es que tú, dice, no, fuiste desobediente contra Dios. Y las personas cuando leen ese texto bíblico, creen que es el mismo Dios que está hablando por medio del profeta Samuel que ya había muerto. Imagínense ustedes, imagínense. Entonces, y yo les aseguro y les pongo la mano en mi corazón, yo era una de esas personas, porque yo antes defendía, pero a pie y espada, ¿ok? Defendía la inmortalidad del alma con todo mi corazón. Yo creía que los espíritus de mis abuelos y todos los demás nos hacían bien, se podía orar por ellos nos amaban, nos querían. Pero cuando tú te encuentras en la Biblia y lees en la Biblia que el amor, el odio, la envidia, todo se acabó y nunca más tienen ellos parte en todo lo que se hace debajo del sol, porque ellos no saben nada, llegan prácticamente a hacerse polvo nuevamente. ¿Y cuando ellos sabrán algo? Cuando Cristo venga y les resucitará, si han creído en Cristo, resucitarán en la primera resurrección y tendrán vida eterna. Ok, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ok, entonces, estar intercediendo, estar haciendo oraciones por ellos para que ellos salgan, no sé, ya alguien decía del limbo, pero el limbo bien que desapareció, no, ahora dicen del purgatorio, ok, pero ese purgatorio, ese infierno, no existe. La recompensa de los justos, de los injustos, será dado cuando Cristo regrese. Ese tema, ¿no? De la recompensa de los justos y de los injustos, cuando Cristo regrese, ese va a ser el tema que vamos a hablar después sucesivamente, ok, en uno de estos capítulos. Pero por ahora quiero que ustedes se concentren, ok, que en Primera de Samuel nos dice, ¿no? Que Saúl, el primer rey de Israel, fue a consultar por medio de una divina, por medio de una necromante, fue a consultar y llamó al profeta Samuel después de muerto. Ok, ¿y qué pasa? Viene y en el nombre de Dios le dice cosas y entonces esta persona, quien estaba ahí diciéndole al frente, dice, mira, así nosotros podemos, como Samuel se interesaba, ¿no? Como Samuel se interesaba por Saúl, ¿cómo se interesaba por Saúl? Entonces nosotros también, ¿qué cosa? Hay nuestros seres queridos que pueden interesarse por nosotros, ¿ok? Eso es lo que venía dicho. Pero sin embargo, tú tienes que darte cuenta aquí, que aquí está algo equivocado, porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Y entonces, a la luz de esto, mire lo que dice en Primera de Crónicas, ahí está la respuesta, en Primera de Crónicas capítulo 10, del versículo del 13 al 14. Sí. Así, esto es lo que Dios dice ya, ¿no? Dice, así murió Saúl a causa de su rebelión. Miren lo que es una rebelión ir algo contrario a lo que Dios dice, ¿verdad? En el aspecto espiritual. Dice, así murió Saúl a causa de su rebelión, con que pecó contra Jehová. ¿Qué dice? Pecó contra Jehová. Pecó. Dice, pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y dice aquí el motivo, miren, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Se dan cuenta ustedes? Yo no creo que Dios vaya a usar algo que él mismo condena, vaya a usar como medio para informar al rey. No. Nunca. ¿Ok? Entonces, si tú creías que esa era una verdad y que Samuel vino y habló en el nombre de Dios, entonces quiero que sepas, ¿no? Que ese es el espiritismo. Y hoy en día tú puedes, basta, ¿no? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en Italia, ok, las principales es del espiritismo, ok, basta que tú busques también cuáles son las principales, busca la palabra necromante, ¿no? Y tú puedes ir y llamar, incluso una persona me decía, yo llamé a Simón Bolívar, a Cristóbal Colón, incluso una persona me invitó a tener una seduta con esa, como se podría decir, una organización, que iban a venir los grandes, hasta Adolf Hitler le iban a llamar. Imagínense ustedes,
¿Para qué? Para que venga y se presente, y ahí estaban esos necromantes, ¿no? Ok, yo no participé a esas cosas, no participo, pero la información que me daban eran que se puede hacer, claro, que no se va a poder hacer. En realidad la Biblia nos dice que el rey Saúl lo hizo, ok, pero tú tienes que saber que quien se presentó ahí no fue el profeta Samuel. No fue el profeta Samuel, porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Entonces, ¿quién fue? ¿Sabes quién fue? Según la palabra de Dios. Todo aquel que aparezca en el nombre de quién, de que es tu abuelo, de que es un profeta, de que es esto, este otro, que tú sabes que está muerto, ponle la firma, que ese es un espíritu del diablo. La Biblia nos dice que el diablo se puede transformar, si es posible, incluso en ángel de luz, para poder engañar a las personas. Y en este aspecto del espiritismo, que va a durar hasta el fin de los tiempos, hay iglesias que van a decir, no, nosotros recibimos esta información, ¿qué cosa? Sí, de parte de difuntos. Yo me acuerdo que estaba siguiendo una religión el cual libro de base era prácticamente de un muerto, ¿ok? Que la esposa, ella comienza a escribir, ¿no? Dice, yo estoy escribiendo lo que mi marido que estaba muerto, que ahora ve ya desde otra dimensión, entonces él me está dictando lo que yo tengo que escribir, y este libro es la fuente de esta religión, entonces, y él como está en el más allá puede ver las cosas mejor para conducirnos a la luz y para entrar en el nirvana y para yo poder salir, volar en astral y poder hacer cosas que la palabra de Dios condena. Yo te digo esto porque prácticamente, ¿qué cosa? Como estaba siguiendo esto y estando siempre en busca de la verdad, he caído también en esos errores que yo digo, Señor y Dios, ¿no? Bien que Dios me sacó de ahí, me libró de esas cosas, ¿ok? Y es por eso que este canal, yo quiero que sea un canal como que sea una luz en medio de toda la oscuridad. Jesús nos dirá, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿ok? Entonces, confía en Dios y recuerda tú que Jesús, él nos dice, ¿no? Que nosotros debemos salvaguardar nuestra vida solamente a través de la palabra de Dios. Si alguien a ustedes les habla y les habla por más cosas bonitas que sean, pero no les hablan con la palabra de Dios, sepan ustedes que esa es una de las mejores armas que el diablo tiene para engañar a las personas. Hoy en día, incluso en el aspecto moral, hay muchas personas, ¿no? En el aspecto moral, que parecen tan buena gente, tan buenos, todo, pero que sin embargo están negando la eficacia de lo que la Biblia dice. Y ellos solamente por presentarse como buenas personas, como buenas gentes, que no hacen mal a nadie, ¿ok? Entonces la gente dice, no, pero me gusta ese tipo de gente, ¿no? Es buena onda, es buena persona, no hace mal a nadie. Entonces así poco a poco van siendo engañados. Cuando la palabra de Dios dice, no, porque te está conduciendo a la condenación eterna. Tú tienes que seguir a lo que dice la palabra de Dios. Los primeros cristianos por ese motivo murieron. Ellos confiaban, eran tan leales a lo que Dios decía, okay, que el mismo apóstol Pedro, ¿no? Pedro frente a los otros que le decían, tú ahora ya no tienes que hablar de Jesús a nadie, ¿no? Y entonces él dijo, o sea, ustedes vean, ustedes juzguen a quién es mejor obedecer. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿ok? Y eso es lo que, y eso fue lo que le causó, en realidad, después sabemos, ¿no? Cómo murió Pedro, ¿ok? Casi todos los discípulos murieron propio por esa causa. Todos los mártires murieron por eso. Esteban murió por eso, el primer mártir. Todos murieron propio por ser fieles a la palabra de Dios. Y yo no sé si tú estarás dispuesto a morir por la palabra de Dios que tú crees, ¿ok? Pero yo te pido en el nombre de Dios que tú le pidas a Dios sabiduría. Yo le he pedido a Dios, yo luché mucho con esto, ¿no? Con este tema de la inmortalidad o con otros temas que después les voy a ir mencionando a ustedes, les voy a ir revelándoles, ¿no? Ok, que para mí fue muy difícil, pero yo no era una de las personas que cambiaba tan fácilmente. Yo iba, estudiaba, indagaba, pasaba a veces hasta noches enteras, ok, estudiando para tratar de convencer o convencer a otras personas que supuestamente los errores que ellos me estaban a mí enseñando eran errores, ¿no? Pero mientras yo más aprofundizaba con la palabra de Dios, ok, me daba cuenta que el que estaba equivocado era yo, y entonces de ahí dependía de mí. Ok, dependía de mí. Si yo me quería adaptar a las cosas del mundo y simplemente decir, no, es que a la iglesia a la cual yo frecuento es una iglesia buena, una iglesia bonita, ahí no hace mal a nadie y todo lo demás, entonces yo me hubiese quedado así. Pero no, la palabra de Dios nos dice que la fuente de la verdad está en la Biblia y esa es la que nos conduce a la salvación. Ok, entonces por ese motivo tú tienes que tomar una decisión. Yo voy a estar orando por ti, por eso, ¿ok? Es más, quisiera orar por ti para que tú puedas tomar esta decisión, porque sabes que a la final el diablo va a tratar de luchar, ¿no?
enceguecerte a ti, ¿no? Porque es una batalla por la mente esto, ¿no? En realidad, ¿ok? Y las personas van a tratar de engañarte por todos los medios, ¿no? Personas usadas por el poder del diablo, ¿no? Cuando Jesús nació, el diablo usó el poder de Herodes, era un poder político en ese sentido para poder destruirlo, ¿no? Vayan y maten a los niños, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Y bueno, y Dios ahí tuvo que intervenir, mandó a su ángel que le dijo, José, María, levántense y escapen para Egipto, ¿verdad? Y bueno, Dios te va a ayudar a ti también, te va a ayudar, pero tienes que estar seguro que mientras tú vivas, si quieres ser fiel a Dios, tú vas a saber que la Biblia nos dice, muchos por ser fieles a Dios van a ser expulsados de las sinagogas, van a ser expulsados de las mismas iglesias por ser fieles a Dios, ¿ok? Si tú eres un fiel ministro de Dios y el diablo sabe, ¿no? Que tú eres fiel, que te estás manteniendo fiel en los enseñamientos y que estás luchando, estás trabajando con ahínco, con amor, el diablo va a usar a agentes humanos para que a ti te expulsen, te cambien, te critiquen, hablen mal de ti y así, ¿no? Recuerda usted la historia de José. José tenía el sueño de Dios, ¿ok? El sueño de Dios era que iba a ser un libertador, un salvador, ¿ok? Y los mismos hermanos, miren ustedes, ¿no? Por envidias, por factores diferentes, ¿no? Quisieron romper el sueño de Dios, pero Dios tiene un sueño. Dios tiene un sueño contigo. Ustedes saben cuál fue el fin de José, ¿ok? Y es por ese motivo que yo te animo a ti también a que tú puedas, ¿qué cosa? Mantenerte fiel, firme, cualquiera que sean las circunstancias, ¿ok? Puede ser que esto te suceda en la misma iglesia verdadera, ¿ok? Que alguien esté criticando mal contra ti, tú mantente fiel, no critiques a la iglesia de Dios, no la critiques, critícala siempre y cuando, ¿qué cosa? No estén de acuerdo a la palabra de Dios, ¿ok? Pero si son otros factores que, por ejemplo, por envidias o que tú sabes que está la mano del diablo ahí, sufre como buen soldado de Jesucristo, ¿no? Ok, y sepas que la iglesia de Dios será una iglesia triunfante. Va a llegar un tiempo así como a Jesús le pasó, ¿no? Que Jesús cerró la boca porque sabía que a la final, si él hablaba cualquier cosa que decía, ya no le ponía atención. El mismo Pilato, ¿no? Dime qué es la verdad, le dijo, ¿no? Pero Jesús fue como una oveja muda. Asimismo, por ejemplo, lo único que puedes hacer tú es orar por las personas que te han hecho mal, ok. Eso pasó, por ejemplo, con el mismo Esteban, que cuando le estaban apedreando, él que dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen, no le tengas en cuenta qué cosa de este pecado, ¿no? Entonces, oremos por estas personas, trabajemos por la iglesia, no nos separemos de la iglesia que predica la verdad, que ama la verdad, no nos separemos, no, estemos unidos trabajando por la iglesia, trabajemos con amor, con ahínco, ok, y sobre todo mantengámonos siempre con las antenas, como se dice, bien despiertas, ¿no? Con los oídos abiertos, con nuestros ojos sinceros a que si las personas me están predicando o no la verdad, ok. Vamos a orar, yo quiero orar por ti para que Dios pueda bendecirte y te pueda proteger y puedas tomar buenas decisiones, ok. Oremos. Bendito Dios, en este momento, desde aquí, desde mi casa, estoy por estos medios predicando el Evangelio, querido Padre. Tú me conoces a mí, me conoces desde que yo nací y conoces a todos nosotros, ¿no? Que nos hemos nacido, hemos crecido, nos hemos levantado, nos hemos caído, nos hemos lastimado. Y en el sentido espiritual, tú nos has visto también crecer. Y como dice tu palabra, ¿no? Que este crecimiento va como este sol de justicia, ¿verdad? Va naciendo poco a poco hasta que el día esclarezca. Hay muchas personas que posiblemente van a poner en tela de juicio, en tela de duda, o se van a preguntar ellos con estos mensajes tan fuertes que están siendo anunciados por medio de este trimestre que estamos estudiando, ¿no? El tema del gran conflicto. Y se van a preguntar si ellos están bien parados en la verdad, ¿ok? O si están acariciando las falsedades o están perteneciendo a cosas falsas, erróneas. Dale la valentía, querido Dios. Yo te pido que tú les dé las fuerzas, les dé la valentía, que si es posible puedan morir por causa de tu nombre o por causa de tu palabra, pero que sean fieles a tu palabra, a tu mensaje. Dame a mí la sabiduría necesaria para que cuando predique pueda ser con responsabilidad de que yo estoy predicando, anunciando y que tú todas estas palabras me vas a tomar en cuenta en el día en que tú vas a tomar en cuenta todas las cosas de lo que estamos enseñando a los seres humanos. Por ese motivo te pido, querido Dios, que me des sinceridad de corazón, que me des, querido Dios, una sinceridad tal que vaya medida con la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad. Querido Padre, dirige
Acompaña, guía a las personas que están escuchando este canal, para que estas personas puedan tomar decisiones conscientes y puedan decir: yo voy a seguir la verdad, amo la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad. Y puedan estar dispuestos solamente a obedecer tu palabra, querido Dios, en medio de tantas corrientes que hay hoy en día, corrientes intelectuales que simplemente contradicen incluso tu palabra. Gracias porque tú nos enseñaste que tu palabra es la verdad y por esa verdad tú moriste en la cruz del Calvario. Gracias porque te mantuviste fiel y porque gracias a tu sacrificio nosotros podemos tener vida eterna. Ayúdanos, querido Padre, a ser igual que los primeros mártires, querido Dios, a ser valientes, a mantenernos fieles, a mantenernos firmes y, como dirá tu palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé tú guiándonos y acompañándonos, querido Padre, a mantenernos fieles en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús pido esas bendiciones sobre mi casa y sobre las personas que me están escuchando. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Ten ánimo, ten fuerza, ten valentía y ten confianza en la sola palabra de Dios. Que esta sea tu guía por siempre y para siempre. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo. Cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús se entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega.